Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 35 hasta el versículo 43. Y aconteció que al acercarse a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que pasaba una multitud, preguntaba qué era aquello. Y le informaron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces gritó diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y ordenó que lo trajeran. Y cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué deseas que haga por ti? Y él dijo: Señor, que recobre la vista. Jesús entonces le dijo: recibe la vista, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios. Cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por este momento, por este día, que para nosotros, Señor, es agradable estar aquí juntos los hermanos en comunión. Y hemos podido experimentar el poder adorarte como tu cuerpo, el poder orar juntos, el poder leer tu santa palabra, el poder sentir tu amor hacia nosotros. Y ahora nos disponemos de manera también solemne a escuchar tu voz. Padre, habla a través de tu Espíritu Santo, que uses al expositor, que puedas, oh Dios, hacer sensible el oído, la mente y el corazón de todos aquí presentes. Que tú obres soberanamente en gracia, en misericordia, en salvación, en restauración, y que nos llames a todos a la obediencia de ella, de la exposición en el día de hoy. En nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Podemos tomar asiento. Y vamos a continuar en el Evangelio de Lucas. Y hoy día vamos a finalizar el capítulo 18 después de muchas semanas o meses. Es siempre un privilegio estar delante de ustedes. Quiero finalizar en esta hora el capítulo 18. Y vamos a entonces continuar desde el versículo 35. Y quiero tomar el título del versículo 37, Pasaba Jesús de Nazaret. Así se va a titular el título, Pasaba Jesús de Nazaret. ¿Y qué pasa cuando Jesús pasa por un lugar? Vamos a compartir nuestras Biblias con lo que está llegando Lucas capítulo 18, versículos 35 al 43. Pasaba Jesús. Pasaba Jesús y encontramos aquí en versículo 35, y aconteció que al acercarse a Jericó, Jesús está haciendo su ministerio y ha ido instruyendo a muchos en cada lugar que llegaba. Pero en esta hora vamos a ver de manera pública y de manera soberana lo que Jesús hizo con este hombre y que aquí que clama misericordia. Y aquí hay muchas lecciones para nosotros. A veces Dios a menudo usa personas sencillas para instruirnos. A veces las personas menos capacitadas creemos que nos puede decir algo. Y aquí hay un mendigo. Aquí hay un hombre, que está pidiendo misericordia. Dice versículo 35, una vez más, y aconteció que al acercarse a Jericó, un ciego estaba sentando junto al camino mendigando. Esta es la historia de este hombre que está escrito.
Un hombre que está mendigando, un hombre que está ciego, puede enseñarnos muchas lecciones espirituales más profundas. En nuestro texto tienes este mendigo ciego, como dije, que enseña sobre asuntos espirituales, sobre todo la fe en el Señor Jesucristo. Jesús está pasando con la multitud y este hombre escucha que Jesús se aproxima. Versículo 36 dice, al oír que pasaba una multitud, ¿qué hizo este hombre ciego, este mendigo? Preguntaba qué estaba sucediendo, qué era aquel tumulto, aquel grupo de personas que estaban tras Jesús. Jesús andaba con los 12, pero también había hombres de Israel, hombres sabios que estaban con él. Ahora Marcos nos dice que se llamaba Bartimeo, este ciego. El Evangelio de Marcos dice que era Bartimeo. Mateo nos dice que no eran uno solo, eran dos ciegos, dos mendigos en ese día. Pero sea Marcos, sea Lucas, solo mencionan uno. Y aquí tenemos solamente con este título de ciego o mendigo. Entonces vamos a hablar de Bartimeo. Bartimeo es un judío, por cierto, y vamos a ver en su momento que él tendría, como muchos judíos en su tiempo, se jactaban, ¿no?, de ser descendiente del linaje de Abraham y que con eso serían suficientes para alcanzar el reino de los cielos. Pero aquí tienes a Bartimeo pidiendo misericordia, versículo 38. Entonces gritó diciendo, Jesús, hijo de David. Quiero que podamos enfocarnos entonces en la historia de este hombre que nos va a enseñar algunas lecciones espirituales sobre la fe o de cómo el hombre puede depositar su fe en el Señor Jesucristo. Esta historia es el último milagro de Lucas, como el siguiente va a ser de Zaqueo. Y esto está escrito como ejemplo de que la nación debería haber respondido a su Mesías. Hasta aquí nada más. La multitud le dice a Bartimeo, él es Jesús de Nazaret, y siempre decían, ¿puede salir algo bueno de Nazaret, algo bueno de ese lugar? Pero este hombre reconoce que no solamente es Jesús de Nazaret, sino que Él es Jesús, el hijo de David. El judío solamente reconoce como un nombre propio, es Jesús, nada más, de Nazaret. Pero Bartimeo tiene una revelación de parte de Dios, hay una obra de Dios que opera y él puede ver, es más que Jesús de Nazaret, sino él es el hijo de David. Y vamos a llegar cómo es que el judío esperaba a ese hijo de David, hablando de que habría alguien que se sentaría del trono del linaje de David y tendría un reino eterno, porque el reino del hijo de David fue Salomón, y su reino no fue un reino eterno, fue un reino temporal, incluso su reino se dividió en dos. Entonces este hombre tiene los ojos abiertos y no solamente ve a Jesús, que significa Salvador, sino ve como el Señor y grita dos veces, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y ahí la lección, ¿no?, de cómo el hombre puede depositar su fe en Jesús para perdón de pecados, para ser restaurado, para ser sanado. Y vamos a ver, no le importó el público. ¿De qué diría él? Él había perdido toda vergüenza de alguien que estaba mendigando. La multitud le quería callar, versículo 39. Y los que iban delante lo reprendían para que se callara. Como que había un obstáculo para que este hombre pueda pedir a Jesús que hiciera un milagro. Mientras más lo callaba, este hombre fue más audaz públicamente y gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, yo sé que Jesús conoce las mentes de los corazones y sabía que alguien gritaba. Por eso el versículo 40, Jesús se detiene. Y inmediatamente dice, ordena que traigan a Bartimeo.
y cuando está cerca le pregunta, ¿qué deseas que haga por ti? Y ahí la lección muy importante en esta noche, la nación lo está reconociendo como alguien, como un maestro. Es Jesús de Nazaret nada más, pero este hombre Bartimeo está viendo como el Mesías esperado para Israel. La nación no ha respondido a su Mesías esperado. Podemos ver, ya antes hemos visto cómo el joven rico perdió la oportunidad de estar tan cerca del Señor y ser un discípulo más. Hemos visto también a través de otras historias. Y vamos a ver la semana que viene en el capítulo 19, Zaqueo. ¿Qué va a pasar con Zaqueo? Zaqueo va a responder a la voz del Señor. Este hombre aquí, Bartimeo, va a responder. El publicano, dice en el capítulo 18, ni siquiera quería alzar su vista a los cielos, más bien dijo, soy pecador, ten piedad de mí. Y aquí tienes otro hombre casi en el mismo lenguaje, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hay dos maneras de acercarse al Señor, o una manera directa y la otra manera es en oposición. Pero aquí hay lecciones. Y como dice el título que estoy poniendo, pasaba Jesús de Nazaret y Dios es soberano, puede pasar por este lugar. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando Jesús pasa por aquí? Hoy podemos escuchar la voz de Dios y mañana ya no podemos tal vez tener la oportunidad de escuchar un mensaje. Un predicador en el pasado decía, ¿no?, que hoy es el día de salvación. Y creo que para este hombre, para Bartimeo, ese día fue su día de salvación. Habrá escuchado muchas veces de Jesús que hizo muchos milagros, pero él no había recibido su milagro y aquí le pide a Jesús. Ahora se acerca a Jesús no basado en sus propios méritos. ¿Qué tendría este hombre o qué requisitos tendría? Recuerden, en el capítulo 18 hemos tenido ahí la parábola de la viuda y el juez injusto. Ahí la viuda buscando que se le haga justicia. Ahora, este hombre, Bartimeo, no tiene méritos propios para acercarse a Jesús. Por sí mismo no puede valerse. No es alguien que está en la sinagoga todo el tiempo. No es alguien que está instruido. Él diría, solamente soy un mendigo, solamente soy un ciego, pero he escuchado que Jesús puede hacer muchos milagros. Él puede perdonar mis pecados, Él puede sanarme, Él puede abrir mis ojos físicos, Él puede abrir mis ojos espirituales. Bartimeo y Zaqueo, que vamos a ver la semana pasada, son hombres como no fueran candidatos para salvación. El capítulo 19 nos va a hablar mucho en cuanto de cómo uno puede recibir la misericordia y el perdón de pecados. Así que Lucas pone a este candidato, improbable, para enseñarnos algunas lecciones de cómo un ciego, de cómo un mendigo nos enseña que cuando Jesús llama a un hombre o enseña a un hombre, pueden responderle con fe, pidiendo misericordia. Y vamos a ver en esta noche 3 lecciones espirituales. Primero, quiero empezar. Hay momentos espirituales oportunos cuando Jesús pasa. Hay momentos oportunos cuando Jesús pasa. Y en la historia de Bartimeo aconteció, dice, que al acercarse a Jericó, y ese era el lugar, ese era el momento oportuno para Bartimeo, como también puede ser, ¿no?, en otros lugares. Vamos a ver la semana que viene el capítulo 19, habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudos de impuestos y era rico, y trataba de ver quién era Jesús. Y aquí al finalizar el capítulo tienes a Bartimeo buscando, preguntando quién es que está tras esa multitud. Versículo 18, al oír que pasaba una multitud, preguntaba qué era aquello. Siempre cuando hay un montón de personas o grupos,
siempre nos hacemos la interrogante, algo pasa ahí, ¿no? Algo está sucediendo. Y en este lugar, en este edificio, puede estar pasando también algo similar, de que Dios sigue ofertando, de que Dios sigue llamando al hombre a salvación, y es un momento oportuno. Y Jesús se comunica a través de una iglesia, Jesús se comunica a través, ¿no?, de su pueblo, y lo hace muchas veces a través de sus ministros o de sus enviados. Para Zaqueo no era un día igual, tal vez un día anterior era lo mismo, ¿no? Tenía que mendigar, tenía que ser ayudado, todos los días era lo mismo, no, encima no podía ver, era ciego, se levantaba cada mañana, tal vez tomar su bastón, ir desde su casa a un lugar público y gritar, ¿no?, una limosna para este ciego. Pero Jesús está en Jericó y va a acontecer algo asombroso que nunca él olvidaría, porque al final, versículo 43 dice, cuando recobró la vista, le seguía glorificando a Dios. Y ahí la lección para todos, y esto nos recuerda a nuestra imagen en el pasado, que éramos como Bartimeo, ciegos. Éramos mendigos, ciegos espirituales, porque Satanás cegó nuestros ojos, nuestro entendimiento. Pero una vez que Dios abrió nuestros ojos, podemos ver la realidad de quiénes somos, de quién es el hombre delante de Dios. Y ahora buscamos, una vez recobrado la vista, la imagen de Dios que se perdió desde la creación, ahora buscamos glorificar a Dios, y por eso le seguimos, aunque la gente diga lo que diga, porque te pueden callar como aquí querían callar a este hombre. Esa es la historia asombrosa. Por eso digo, esta es una imagen para recordarnos, para aquellos que estamos siguiendo a Cristo, pero para aquellos que están acercando, o aquel que busca todavía estar en la condición de Bartimeo, ciego, alguien que está todavía en tinieblas, alguien que está bajo el reino de Satanás, y alguien que está mendigando o buscando algo para sostenerse. De alguna manera aquí hay lecciones para todos. Ahora Jesús está con una multitud, ¿no? Versículo 35, versículo 36 habla de una multitud, y la multitud expresa que no siempre todos van a seguir a Jesús. Esta multitud tal vez solamente está siguiendo por algo que Jesús puede darles, no porque Jesús es digno de que lo sigan. De la multitud uno es llamado, y es Bartimeo. Y la multitud son muchos, no sabemos sus nombres, pero Jesús da gracia salvadora a este hombre. Al final, dice el versículo 41 y 42, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Y vamos a ver cuál es la lección. Aquí la multitud lo ve nada más como Jesús de Nazaret. Nada más está pasando. Hoy día la multitud local, sea donde estén, pues, si no, en esa iglesia hablan de Jesús, hablan de un Salvador, hablan de Dios, y es correcto. Y se quedan solamente con eso, pero más allá nosotros podemos experimentar lo que estamos aquí, que no solamente es Jesús, es el Mesías Salvador, es el Salvador que ya vino hace 2000 años atrás, está salvando personas y vemos vidas no cambiadas. Pero la multitud sigue diciendo, son cristianos, son religiosos o siguen a un Dios. La multitud se califica dentro de ese contexto. Y no solamente quiero que todos conozcamos que es Jesús de quien hablamos. Hablar de Jesús es lo máximo, porque Jesús significa el enviado, el Salvador. Mateo 1:21 nos dice, y se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Su nombre es Jesús, significa el Salvador, y se puede hablar de Jesús.
Pero Bartimeo va a conocerle más allá de su título, más allá de su nombre, como el hijo de David, ¿no? Y le pide misericordia. Ahora, yo creo que la multitud está aprendiendo de Jesús y hace el bien, pero este hombre ciego no solamente se detiene ahí. Jesús instruyó, Jesús hizo muchos milagros. Ahora, veían a Jesús también como un profeta muchos, ¿no? Jesús dijo, ¿quiénes dicen que soy yo? A la multitud. La misma pregunta ahora, ¿quiénes dicen que soy yo para ustedes? Y ahí tenemos la revelación, ¿no? del Padre a Pedro. Y le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. De la misma manera hay una revelación soberana de Dios hacia Bartimeo para reconocer que Él es el Mesías esperado. No solamente es Jesús de Nazaret, no solamente se ha escuchado de que Él está instruyendo, está resucitando muertos. Ahora Bartimeo sabe que esta es su oportunidad. No, este es el momento oportuno. Jesús está pasando, Jesús va a camino a Jerusalén. Sus días, sus horas están contados porque vino a cumplir la obra salvadora, ¿no? de Dios. Pero la multitud aquí quiere callar a este hombre. No sé cuáles habrían sido las palabras, solo cállate. Yo creo que de muchas maneras quisieron, ¿no? que este hombre pueda callarse porque queremos escuchar a Jesús y tú estás obstruyendo. Y él siguió gritando más fuerte, más fuerte. Jesús, hijo de David. Ahora Jesús sigue enseñando. Bartimeo no sería silenciado, así que Bartimeo tiene la oportunidad única. Y creo que ese día fue su día de salvación. Bartimeo tal vez pensó, mañana no tendría esa oportunidad. Era verdad porque Jesús estaba próximo a morir en la cruz. Y así es que cada hombre tiene que pensar, ¿no? Pensando en lo futuro. Hoy puede ser el día de salvación y mañana no tenga esa oportunidad. Hoy estás escuchando la palabra de Dios acerca de un Salvador que te invita a venir a Él por misericordia. Y Jesús está pasando por este lugar. Y Jesús está llamándote. Y Él es el único que puede abrir tus ojos, que has sido cegado por el pecado. Por eso llamamos y te invitamos, llámalo mientras estés cerca y tengas la oportunidad. Ahora quiero que veamos, hermanos, cuando Jesús pasa, debemos clamarle con fe audaz y persistente. Cuando Jesús habla, cuando Jesús está llamando, debemos clamarle con fe, porque la acción de Bartimeo es persistente. Por más que la multitud lo quiera callar, él persiste, es audaz. Y Bartimeo, como dije, no era alguien tímido, alguien que le pueda opacar o callar todo. Era su oportunidad única, me vuelvo a repetir. Y gritó más aún fuerte. Y esto nos da algunas lecciones, ¿no? Para nosotros, de cómo un ciego, un mendigo, nos puede enseñar algunas lecciones de fe. Y aquí la primera lección: nuestra fe debe estar en Jesús el Mesías. Nuestra fe debe estar en Jesús el Mesías. La multitud dijo, Jesús de Nazaret está pasando. Pero Bartimeo no gritó, Jesús de Nazaret, ten piedad de mí. No dijo eso. Por lo contrario, él gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él estaba ciego, pero vio más allá de lo que la multitud no puede ver. Una cosa es reconocer, ¿no? Hoy día, en el presente, si tú preguntas a los hombres, ¿quién es para ti Buda? ¿Quién es para ti tal fulano? Y preguntas, ¿quién es para ti Jesús? Muchas religiones pueden responder, o muchos pueden decir solamente es la primera creación de Dios, o es
más que un arcángel, pero pocos reconocen a Jesús como la Escritura lo revelan, que Él es Dios. Y la multitud solamente ve aquí a Jesús de un lugar, a Jesús de Nazaret, y este hombre, siendo ciego, ve más allá de eso, y él lo ve como el hijo de David. Tiene un significado mayor para él. Él es el hijo de David. Ahora, la multitud, me repito, ve nada más a Jesús de manera pública. Ahora, ¿qué decía la multitud? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Eso es lo que decía muchos de ese tiempo, y de manera jocosa se estarían burlando. Todos saben que el Cristo ha de ser de la descendencia de David, nacido en Belén. Vamos a leer algunos pasajes. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 40 al 43. El Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 40 al 43. Entonces, algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: verdaderamente, este es el profeta. Fíjense, nada más lo está viendo como un profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros decían: ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea donde era David? Así que se suscitó una división entre la multitud por causa de él. Hay mucho en este pasaje. Si un día alguien te pregunta por qué en muchas religiones el texto dice: se suscita hoy una división. Pero allí la obra de Dios de abrir los ojos para decir que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el Hijo de David. Él es de la descendencia de David, viene de Belén. La opinión pública aquí es que Él es Jesús de Nazaret nada más. Y se suscitan muchas divisiones. Este texto puede responder a aquellos, que están confundidos. Y nos preguntan: ¿por qué hay tantas religiones? Y en el tiempo de Cristo estaba pasando esto. Estaban los saduceos, los fariseos. Había más de 5 grupos en Israel. Algunos creen en la resurrección de los muertos, algunos no creían. Y hoy día es lo mismo. Es una obra de Dios que nos abre los ojos y creemos en Jesús, y creemos que hay cielo, y creemos que hay infierno, pero creemos que Jesús puede perdonar pecados. El hombre, aquí Bartimeo ha escuchado muchas cosas de Jesús, pero él sabe que Jesús no solamente es de Nazaret, sino es el Mesías esperado de Israel. Ahora, eso es lo que Juan nos dice. El corazón de Bartimeo, yo creo que ese día saltó de esperanza, como algunos autores dicen. Ese es el Mesías, ese es el Hijo de David. Ahora, si Jesús estuviera en Europa y nosotros supiéramos que Él es el Cristo, quisiéramos que venga tan a predicar. Algo así, yo creo que pudo pasar por la mente de Bartimeo. Yo no puedo, como ciego, no puedo ir a otro lugar. ¿Quién me va a llevar? Y tal vez Bartimeo pensaría: ¿cómo quisiera que Jesús venga a este lugar? Por eso es la oportunidad única de Bartimeo de que ese día Jesús venga donde está él y pueda él recibir su vista. Y aquí vamos a apoyarnos en 2 verdades: que Jesús es el ungido prometido, el Mesías que esperaba Israel. Primero, esta es la prueba. Tenía que ser descendiente de David. Había una promesa de cumplimiento, de que en el trono de David alguien se sentaría y gobernaría para siempre. Y eso no ha pasado. David murió, su hijo Salomón murió, y todavía hay una promesa
Vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a buscar Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 13. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12 y 13. Cuando tus días se cumplan y reposes con tu padre, dice el texto, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Había una promesa de cumplimiento, que uno de los descendientes del trono de David se sentaría para siempre y Dios establecería su reino para siempre. Por eso cuando Bartimeo está reconociendo que él es el descendiente de David, está diciendo que Dios está cumpliendo su promesa que le hizo a David. Es que Dios ha abierto el ojo de Bartimeo. Ahora, pues es una conexión histórica, ¿no? Lo que estamos viendo, porque Lucas puede en su evangelio decirnos, presentarnos. Vamos a volver al evangelio de Lucas capítulo 1. Vamos a, como dice, encontrar una pista. Lucas ya antes ha mencionado, Lucas capítulo 1, versículo 27 nos dice: a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Aquí aprendemos que María es descendiente de David. Capítulo 2, versículo 4, vamos a aprender ahora. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser él de la casa de la familia de David. Primero, María es descendiente de David, José es descendiente de David, y así la pareja fue ¿a dónde? A Belén, a la ciudad de David, para pagar sus impuestos, y estaban allí cuando Jesús nació. Capítulo 3, versículos 23 al 38, vemos específicamente que ahí, que el linaje de Jesús se remonta, hermanos, a David, ¿no? Eso es una promesa que estaba esperando. Ahora, todo judío sabría esto, ¿no? Que el Mesías sería un reinante, que el Mesías sería alguien que va a gobernar y su reino es perdurable, es para siempre. Y Bartimeo ve eso. Es asombroso la gracia operante en Bartimeo. En el capítulo 20, versículos 41 al 44 del mismo Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículos 41 al 44. Entonces él les dijo: ¿cómo es que dicen que el Cristo es el hijo de David? Pues David mismo dice en el libro de los Salmos: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, por tanto, le llama Señor. ¿Cómo pues es él su hijo? Jesús aquí está discutiendo o debatiendo con los líderes religiosos. Está preguntándoles cómo el Mesías puede ser tanto el hijo de David como su Señor también. Y tenemos ya la revelación o hemos hecho un rastreo de cómo Lucas revela desde el capítulo 1, mostrando quién es María, quién es José, dónde nació Jesús, y con los líderes religiosos aquí discutiendo, y le dicen cómo al mismo tiempo él es el hijo de David y cómo también él es el Señor. Solamente está en la traducción, la versión de las Américas es más claro en poner: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y ahí podemos tener ya la primera conclusión o la primera confirmación de que esta promesa se está cumpliendo, y Bartimeo está viendo eso en Jesús. Ahora, el segundo aspecto que muestra que Jesús es el Mesías prometido es que Él abre los ojos a los ciegos. ¿Quién ha hecho algo tan asombroso en los tiempos de Jesús, en los tiempos futuros? ¿Alguien ha abierto los ojos? Solamente había una profecía de que Jesús abriría los ojos. Isaías capítulo 35, versículo 5 dice: entonces
se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El profeta Isaías profetizó que el Mesías haría esto. Y tuvo su cumplimiento. Y Jesús hace o cita la profecía de Isaías cuando vienen los mensajeros de Juan el Bautista. ¿No? Juan el Bautista ya está en sus últimos días, ¿no? Y simplemente Jesús le responde a los mensajeros, a los discípulos de Juan: vayan, díganle a Juan, cuéntales, ¿no? Ahora que los ciegos ven, que los sordos oyen, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos resucitan. Eso está en el Evangelio de Lucas. Por cierto, capítulo 7, hemos estado en su momento. Capítulo 7, versículos 22 al 23. Hemos estado allí. Bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a la multitud acerca de Juan. ¿Qué saliste a ver, no es cierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué saliste a ver? Y ahí tenemos la narración. Jesús da un mensaje. Ahora en la Biblia solo Jesús abre los ojos a los ciegos. Y está registrado. Isaías lo profetizó que el Mesías cumpliría. Y el cumplimiento también sería en Bartimeo. Él es el Mesías prometido. El punto aquí para nosotros es que nuestra fe debe descansar en Jesús tal como Él se ha revelado. Él no es como nosotros. Como alguien ha escrito, Él no es como yo. Él no es como yo, Él no es como nosotros. Las Escrituras presentan a un Jesús Salvador y Bartimeo está poniendo su fe no en cualquier hombre común como nosotros, sino en alguien que da esperanza, en alguien que recobra vistas, en alguien que tiene autoridad para perdonar pecados. Y su fe descansa en Jesús. Y es lo que hacemos nosotros. Nuestra fe descansa en Jesús, como entonamos el canto: solo en Jesús está mi fe, mi esperanza está en Él. No adoramos o nuestra fe no descansa en un Jesús de nuestra imaginación o invento. Hoy día los cultos que se han inventado no coinciden con el Jesús de la Biblia. Lo que se ven son hombres buscando, ¿no? O haciendo culto, pero no a un Jesús tal como se revela en las Escrituras. Nosotros, o el hombre, debe creer en Jesús tal como se revela. Segundo, nuestra fe debe apelar a Dios sobre la base de la misericordia, no del mérito. Repito, nuestra fe debe apelar a Dios sobre la base de la misericordia y no en un mérito personal. Bartimeo aquí no está de pie. Bartimeo no dice: he vivido una vida buena, siempre he estado en la sinagoga, nunca he dañado, nunca he robado, nunca he lastimado a alguien. El joven rico vino, dijo: todo eso lo he guardado. Bartimeo dice lo contrario, o muestra lo contrario, no está en base a sus propios méritos. Bartimeo no dice: he tratado de vivir lo mejor, he hecho lo correcto. ¿Abrirías mis ojos? Bartimeo no pone esa condición, o no se pone en esa condición delante de Jesús. Por lo contrario, Bartimeo sabe que es un mendigo, sabe que él es un ciego, no tenía nada, nada a favor para recibir lo que va a recibir. Al igual que hemos visto en la parábola del publicano, que solamente clamó misericordia. Dice que ni siquiera quería alzar o levantar la vista a los cielos, solamente pidió misericordia. Y es lo mismo acá, tienes a Bartimeo. Ahora Lucas quiere que veamos
que todos somos mendigos. Eso es lo que Lucas quiere mostrarnos, que todos somos ciegos ante Dios. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta está en las Escrituras. Segunda de Corintios 4, versículo 4 nos dice que Satanás ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Este texto está para mostrarnos, como dije, nuestra imagen en el pasado y nuestra imagen en el presente. Y Dios sigue llamando. Ahora, delante de Dios todos somos pobres, todos somos desventurados, todos somos miserables. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Tú dices que eres rico. Dice Dios a la iglesia en la Odisea. Pero Jesús pasa a la revista a las iglesias y dice: tú eres un pobre, eres un miserable, eres un desventurado, por lo tanto arrepiéntete. Hablamos de una pobreza espiritual, no hablamos de pobreza económica, de una vida miserable sin Dios. Porque tener a Cristo significa tener todo, y no tener a Cristo significa no tener nada. Ahora, quizás el obstáculo principal para que vengas a Cristo es que tú quieres ser bueno. Puedes decir, yo cumplo o tengo las condiciones para entrar al reino de los cielos. Yo tengo que decirte que no tenemos nada de bueno en nosotros para merecer la salvación. Somos pecadores espiritualmente ciegos. Y la única manera que podemos, o la única manera, el único camino es poder acudir al Señor. Así como Bartimeo pidiendo misericordia y no poniendo nuestras condiciones o méritos por delante. Porque al final vamos a recibir gracia. Y gracia significa recibir algo que no merecemos. Tercero, nuestra fe debe ser personal, no genérico. Bartimeo no gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. No, según Mateo, había dos de ellos. Hay dos ciegos, dos mendigos. Podría haber sido tal vez Bartimeo pidiendo salvación, misericordia para los dos. No, Bartimeo, como si se pide por él, no por la multitud, aunque cuando oramos pedimos que Dios salve a todos, pero si hablamos de manera personal, porque entendemos que la salvación es personal, no porque en mi familia yo sea cristiano voy a representar, voy a salvar a todos. Eso no va a suceder. Aquí Bartimeo pide solamente por él primeramente, no pide por la multitud. Ahora, cada hombre tiene que venir solo como Bartimeo a Jesús. Eso es lo que nos enseña esta lección. Ahora, Bartimeo hubiera dicho: yo soy judío, soy hijo de David, yo soy hijo de Abraham. Hubiera puesto muchas condiciones, pero no lo hizo. La única manera de venir a Jesús es a través, como lo hace este hombre, Bartimeo. Soy pecador, soy ciego, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Y ahí opera una fe personal. Cuarto, nuestra fe debe vencer persistentemente todos los obstáculos. Repito, nuestra fe debe vencer persistentemente todos los obstáculos. Cada vez que confías en Dios vas a encontrar obstáculos. Aquí el obstáculo para que Bartimeo se acerque a Cristo es la multitud. Lo que comúnmente vemos en el pueblo de Dios, que el primer obstáculo para que alguien se acerque a una iglesia o se acerque a Cristo es tu propia familia. Son tus propios compañeros de trabajo. Son los primeros obstáculos. Empieza la burla. Y estoy diciendo que nuestra fe debe vencer persistentemente de esos obstáculos. No importa lo que digan.
Si alguien te dice, ¿por qué vas? Él dice, no, yo voy a ir y tengo que ir. ¿Vas a perder tiempo? No voy a perder mi tiempo. Y ahí, ¿no?, que nuestra fe debe vencer todos esos obstáculos. Y aquí Bartimeo grita a Jesús con fe. Y la multitud, dice el versículo 39, lo reprendían para que se callaran. Lo reprendían, pero cuando más lo querían callar, él gritaba más fuerte, porque era su única oportunidad de ser sanado. Él persistió hasta que Jesús lo escuchó. Y el pecador puede persistir por perdón de pecados hasta que Dios le perdone. Esa es una lección de gracia, de que si soy tan pecador que mis pecados sobrepasan, que algunos entienden que Jesús no puede perdonar pecados grandes. Por eso Pablo dijo, o se considera como el pecador más grande, dice, porque yo perseguía a la iglesia. Yo soy el primer pecador. Entendemos, hermano, mientras el pecado es más grande, la gracia de Dios sobreabunda. La gracia es más que el pecado. Y así Bartimeo persiste hasta que Jesús lo escucha. Y decimos hoy, comunicamos a los hombres, busca a Jesús. Clámale. Jesús dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Porque en aquel día el hombre tendría por qué justificarse, ¿no? Diría, yo en la tierra te imploré perdón. En la tierra busqué el perdón de mis pecados y no me recibiste. Pero sabemos que eso no va a pasar. Jesús dice más bien, el que a mí viene no le echo fuera. Pero también en otra parte dice Jesús que ustedes no quieren venir. Eso está en Juan capítulo 5, versículos 40, del versículo 38, hay una historia por delante. Este hombre persiste. Así como hemos visto la historia de la viuda persistente, ¿no? El capítulo 18, por su petición, ella persistió hasta que el juez le concede su pedido. Y probablemente aquí con Bartimeo era lo mismo, ¿no? Tal vez Bartimeo no tiene educación, o la multitud diría, no tienes educación. Estás interrumpiendo la enseñanza del maestro. Eres una vergüenza pública. Como que si hubiera algo formal, un protocolo para acercarse a Jesús, no lo hay. Puedes buscar al Señor hoy. Puedes hacerlo cuando llegues a tu casa. Puedes hacerlo al despertar. Y Jesús puede perdonar tus pecados. No hay un orden, no hay un protocolo. Pero la multitud aquí es el primer obstáculo. Pero a Bartimeo no le importa lo que la gente piensa. Lo que le importa a Bartimeo es una sola cosa. Quiero ver. Porque soy ciego. Mi punto aquí, hermanos, amigos, es que si confías en Cristo como tu Salvador, si depositas tu fe debe vencer esos obstáculos. Aprenda de Bartimeo a ser persistente en la fe a pesar de los obstáculos. Quinto, nuestra fe debe tener un enfoque específico. Y con esto quiero decir, cuando Bartimeo dice, ten misericordia de mí. Ahora Jesús le va a responder, ¿no? Jesús escucha, dice, Jesús se detuvo, versículo 40, y ordenó que lo trajeran. Y cuando estuvo cerca le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Estoy diciendo, nuestra fe debe tener un enfoque específico. Jesús dice, ¿qué quieres que haga por ti? Esa es una pregunta interesante para un ciego. No es que Jesús está burlándose de la petición de Bartimeo. La pregunta que Jesús hace es para que Bartimeo haga de manera específica su petición,
delante de Él. Porque Jesús sabe que es un ciego, Jesús sabe que es un mendigo, pero Jesús le dice, no, sé específico, ¿qué deseas que haga por ti? No deseas, amigo, escuchar tales palabras de Jesús. ¿Qué deseas que haga por ti? ¿Quieres que restaure tu vida? ¿Quieres que ordene tu familia? ¿Deseas que te perdone tus pecados? Jesús puede hacer eso y mucho más. Y no es una pregunta burlesca, una vez más me repito, hacia Bartimeo. Solamente Jesús está de manera pública, está pidiendo que sea muy específico. Está tomando aquí Bartimeo la atención también de la multitud, y él dice inmediatamente, y él le dijo, Señor, que recobre la vista. Eso es lo que al final, quiero recibir la vista. Ahora esta respuesta que da, o esta petición que hace Bartimeo, es muy específico, no es algo general, pero también estaba haciendo una confesión, ¿no? Estaba reconociendo que Él puede operar o hacer eso por mí. Jesús respondió, ¿qué quieres que haga por ti? Ahora, no siempre Jesús responde a todos. Lo voy a decir porque puede haber peticiones caprichosas. Tengo como ilustración en esta historia Marcos capítulo 10, versículo 37. Está cerca a esta historia. Ahí tenemos Marcos capítulo 10, versículo 37. Dice, ellos le dijeron, versículo 36, empieza el versículo 36, y él dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Ahí tienes a Jacobo, ¿no? A los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, versículo 36, y él dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Como que es muy caprichoso esta petición. Y estoy diciendo, Jesús no siempre va a conceder nuestras peticiones, incluso cuando pueden ser específicos. Pero cuando tiene que ver con asunto, hermano, de salvación, amigo, Jesús es misericordioso. Jesús es misericordioso. Ahora, aquí vemos, ¿no? Marcos relata que en esta oportunidad Jesús siempre le dice, ustedes no saben lo que pedís. Y cuántas veces a nosotros Dios nos habrá respondido de esa manera. Como siempre he tratado de ilustrar, si tu hijo tiene 5 años y tú quieres darle un coche y su llave, no vas a poder darle. Sabemos que a los 5 años no puede manejar, no puede ni por sí mismo caminar bien y va a accidentarse, se lo intenta y puede morir. Y muchas veces el Padre no nos complace en peticiones porque aún todavía no podemos administrar o manejar asuntos mayores. Pero esta es una petición, ¿no?, que está ahí para poder mostrar o comparar con la petición que está haciendo Bartimeo. Ahora, hay peticiones que pueden ser para la gloria de Dios, y la petición de Bartimeo sí lo es. Tiene que ver con la gracia que está otorgando a este hombre. No te voy a abrir la vista, Bartimeo, porque te lo mereces. Te voy a abrir los ojos porque me place abrirte los ojos, y me gozo en salvarte, y me gozo en restaurar tu vista. Y tiene que ver con la gloria de Dios, tiene que ver con su poder, y Dios sigue dando su gracia gratuita a todos los mendigos, a todos los ciegos que piden, Señor, abre mis ojos. Entonces, sé específico. Dile al Señor que has pecado y quieres su perdón. Él dirá, recibe tu vista
Tu fe te ha sanado, como dice en el versículo 42, sexto. Nuestra fe debe ser audaz en sus peticiones. Qué audaz pedir aquí, recibir la vista. Esto me recuerda a la historia de Naamán. En el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 7, ahí tienes a Naamán, el capitán del ejército arameo, que era leproso. La historia cuenta que tenía una sirvienta en Israel y que le habló del profeta Eliseo, que podía curar la lepra. Ahí tienes que Naamán recibió, ¿no?, un regalo o una carta para que vaya a Israel y lo sane. Y ahí al mismo tiempo en la carta dice: por favor, cura a mi siervo. El rey de Israel, dice, rasgó su ropa y dijo: ¿soy Dios para matar y dar vida a este hombre que has enviado? Qué petición tan audaz. Sabemos que todo está en Dios. Ahora, cuando vienes a Lucas, el capítulo 27, cuando hemos estado ya antes, tenemos ahí lo imposible para los hombres. Lo imposible para los hombres es posible para Dios. Y dicho en los registros de escrituras, no hay quien haya sanado o haya sanado o haya dado vista a los ciegos, solo Jesús está en los registros. Hoy día a Dios muchas veces le place dar vista a través de los médicos, a través de la tecnología, a través de la ciencia avanzada. Ahora, la salvación es imposible para los hombres, pero para Dios nada es imposible. Ahora, Bartimeo recibe ese favor. Él se ve como un ciego, un pecador, y grita: Señor, quiero recibir mi vista. Los hombres no pueden hacer nada por mí, pero yo sé que tú puedes hacer. Porque Bartimeo había escuchado mucho de lo que había hecho Jesús. Fue audaz, fue persistente a su necesidad. Siempre digo: ¿qué será ser ciego? ¿Qué será vivir en oscuridad? Y ves aquí un hombre pidiendo vista. Es imposible para los hombres, pero es posible para Dios. De la misma manera, cuando un hombre ve su pecado, cuando el hombre sabe que está perdido, pueden verse imposible. ¿Alguien puede perdonar mis pecados? Son muchos y son grandes. Humanamente nadie puede hacer. Por eso solamente reconocemos que Dios puede hacer eso. Y una de las razones por las que Bartimeo obra audazmente es por su necesidad. Su desesperación lo llevó, porque él quería ver. Ahora, cuando nos damos cuenta de nuestra verdadera condición espiritual, vamos a sentir nuestra necesidad desesperante por Jesucristo. Solamente cuando Dios convence de pecado al hombre, recién vamos a actuar como Bartimeo. Y es que el Espíritu Santo ya convenció. La ley ya acusó de culpable, de sentencia al hombre, y ahí la necesidad de buscar perdón en Jesucristo. Y todos necesitan, como Bartimeo, acercarse y confiar totalmente en Él. Ya para ir finalizando, séptimo, nuestra fe debe dar gloria a Dios por su respuesta. Nuestra fe debe dar gloria a Dios por su respuesta, porque tan pronto como Bartimeo recibe la vista, no dice: gracias Jesús, nos vemos. No, Bartimeo, por lo contrario, dice el versículo 43: y al instante, cuando recobró la vista, le seguía glorificando a Dios. Bartimeo pudo irse a disfrutar la vida. No, a lo que nunca ha vivido ahora puede vivir. No, Bartimeo
hace lo contrario. Inmediatamente comenzó a seguir a Jesús y a glorificar a Dios. Y dice, todas las personas vieron esto también y dieron gloria a Dios. Con esto queremos decir, hermanos, amigos, que la marca de la verdadera fe en Jesucristo es que la persona que se salvó le da gloria a Dios y comienza a vivir un estilo de vida nueva diferente, junto con otros que dan gloria a Dios. No somos los aleluyas, como algunos titulan a los cristianos, pero damos gloria a Dios por nuestra salvación, por nuestra conversión, por nuestra salvación, por nuestra justificación y por nuestra futura glorificación. Bartimeo nos dice esto de su fe que lo sanó, su fe que lo salvó. Ahora glorifica a Dios. Fue el poder de Dios a través de Jesús que dio vista a Bartimeo. Porque el Hijo tiene perdón y tiene ahora toda la autoridad, dice Mateo capítulo 28, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Si está la voluntad de Dios, el Padre, de salvar a alguien, perdonar, lo va a hacer, porque está escogido en Cristo, está en Cristo. Aquel que recibe la vida eterna como regalo de Dios no puede jactarse de su fe. La fe es un don de Dios. Cuando uno está a los pies de Cristo, cuando uno confiesa fe en su Cristo, no es la fe operante del hombre, sino esa fe es de Dios. Esa fe es soberana que nos otorga, y por eso ahora podemos gloriarnos en Dios, porque Él abrió mis ojos, me mostró su misericordia. Y esto acontece cuando Jesús pasa por un lugar, esto acontece cuando Jesús se comunica a través de sus ministros. El hombre debe clamarle con fe. Y es la responsabilidad del hombre finalmente de acercarse a Jesús. Por eso se abren las iglesias, por eso se comparte a todos los que se puede entregar el mensaje. Y quiero finalizar con mi tercer punto brevemente. Cuando clamemos a Jesús con fe, Él será misericordioso con nosotros. Cuando clamemos a Jesús con fe, Él será misericordioso con nosotros. Tan pronto como Jesús escuchó el grito de Bartimeo, dice, se detuvo. Recuerden, Jesús está con los 12, está con la multitud, está dirigiéndose a Jerusalén, donde va a sufrir, donde va a morir. Podría haber pensado Jesús, no tengo tiempo para este hombre. Es uno más. No puedo ver que estoy enseñando a la multitud. Pero Jesús se detuvo. Esto muestra la compasión de Jesús a los hombres. Jesús es compasivo. Se detiene para poder atender la necesidad desesperante de este hombre. Por eso Él no es como nosotros. No es como nosotros. Ahora, en las narraciones, en los escritos bíblicos, vemos a un Jesús compasivo, ¿no? En todas las historias de cómo atiende cada caso. Él es muy compasivo. Y aquí es compasivo para con este hombre. Se detiene para atender. Hay muchas citas que quisiera ponerlo, pero eso ustedes lo pueden confirmar en muchos textos de las Escrituras. Jesús es muy compasivo. Jesús se detiene aquí. Y Jesús siempre se va a detener por cualquier pecador necesitado de perdón. Aquel que pide misericordia va a recibir misericordia. ¿No le dijo Jesús a Bartimeo, ve, muéstrate al sacerdote, o límpiate, o purifícate, después ven? Cosa que pasaba en Israel.
Jesús no le dice que mejore su estilo de vida y después que lo siga. No, al instante le concedió misericordia. Y las palabras de Jesús es: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Esto tiene un doble significado. En un nivel fue salvado o sanado físicamente porque ahora puede ver, pero también de esto el mayor significado es espiritual, porque tiene que ver con su fe. El accionar de Bartimeo no es una obra de Bartimeo, sino es una obra sobrenatural, y eso es lo más importante. ¿De qué sirve tener la vista si no puedes ver espiritualmente? Tiene doble significado, y lo profundo es lo espiritual, que es el mayor milagro, porque al instante Dios perdonó los pecados de Bartimeo y le dio una nueva vida, convirtiéndolo ahora en un hijo de Dios. Como Jesús dice en Juan capítulo 5, versículo 24, lo voy a citar, si es que no recordamos todos. Dice: en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Esta es la lección de Bartimeo. Dios promete: a todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, versículo 13. Mi ruego, mi oración es que todos seamos como Bartimeo, que vengamos ciegos, que vengamos como mendigos sin nada y gritemos con fe: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Si eso hace el hombre sin Cristo, recibirá misericordia. Es la promesa de que Él va a responder. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en Cristo, por Cristo, por todo lo que nos has otorgado hasta aquí. Sabemos que nuestros ojos ahora te ven porque tú has abierto nuestros ojos. Sabemos antes que estábamos perdidos, estábamos ciegos, porque tú, Señor, has operado y te ha placido un día revelarte en nuestras vidas, en nuestra necesidad física, en nuestra necesidad espiritual profundo. Tu palabra dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados y que necesita vida para poder vivir. El hombre sin Cristo no tiene nada, pero el que tiene a Cristo lo tiene todo. Oh Dios, a ti te plazca en este lugar convencer de pecado, de justicia, de juicio a todo hombre. Y aquel que invoca, clama por misericordia, tú seas propicio en mostrarle gracia y salvarle. Y a los que estamos ahora siguiéndote, que nos unamos a la multitud que testifica y da gloria a tu nombre. Confirma la salvación de tus elegidos, como también salva a los tuyos. En Jesús te pedimos, oramos esto. Amén.